hasta el 18 de agosto y los interesados podrán elegir entre 16 programas técnicos, tecnológicos y especializaciones. Hay que estudiar, Daniel Cano. La oferta está abierta en todo el país y cuenta con 11. Estamos con una oferta de 27.000 cupos para formación virtual en diferentes niveles. Los programas comenzarán en septiembre y añadió el SENA que la formación virtual que ofrecen de estos programas da la posibilidad de que los estudiantes decidan la hora y el lugar para estudiar. La noticia deportiva. La noticia deportiva: el ciclista colombiano Fernando Gaviria del equipo Emirates ha ganado la tercera etapa del Tour de Polonia. El antioqueño regresa a la victoria tras 11 meses y 24 sin hacerlo. Su victoria más reciente había sido en el Tour de la Toscana, esto en Italia, en septiembre del año pasado. En Polonia fue puesto número 26 el también colombiano del equipo Duconic Álvaro Hoch, mientras que en la clasificación general Joao Almeida, el portugués, sigue como líder y el colombiano Einer Rubio es el mejor de los nuestros a 26 segundos. Mañana cuarta etapa y será de montaña. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. Colombia está al aire. A las 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Un saludo muy especial a los televidentes de Noticias Caracol Ahora que se conectan con nosotros todas las noches. Y hoy vamos a hablar de una discusión que hay en el Congreso de la República y tiene que ver con las plataformas digitales. Cuando usted va a hacer compras en Internet, hoy en día en medio de la pandemia, se han vuelto pues muy populares. La gente ya no va tanto a las tiendas y está subiendo el comercio electrónico. Pues resulta que hoy en día en Colombia, cuando usted hace una compra, por ejemplo, a través de Amazon, que es una plataforma digital internacional, usted no paga IVA por los productos que compra si estos productos no pasan los $200, Sebastián. Es decir, $200 yo puedo comprar sin IVA en Amazon. Y sin aranceles. Y sin aranceles, digamos, ningún tipo de impuesto. Sí, ningún tipo de impuesto y como comentamos Camila hace unas semanas, la explicación es que es para honrar actualizaciones comerciales, acuerdos... o sea, TLC, Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ahí se puso una normatividad que si usted va a comprar por comercio electrónico, eso no va con aranceles ni impuestos. Y también búsquedas que ha hecho organizaciones como la OCDE y que Colombia ha firmado una serie de cosas. Y Carrasquilla y Duque hace poco... Carrasquilla, el exministro de Hacienda. El exministro de Hacienda, sacaron un decreto para honrar este tipo de exención. Y bueno, ahora que estamos discutiendo la reforma tributaria, pues contamos que el senador del Centro Democrático, Fernando Nicolás Araujo, también con el empuje pues de Álvaro Uribe, de su partido, de mucha gente, puso una proposición, Camila, que todavía no se ha votado en la Comisión Tercera, se ha demorado porque pues esto tiene inquieto a muchos sectores. La idea es bajar de $200 que esté libre de IVA y de aranceles a $30. A $30. Y claro que 30 por 3 por 4, 12, 120 mil pesos. Acuérdense que el dólar está en 4 mil pesos. 30 es bastante lo que se bajaría. Se hablaba en su momento que esto tenía nombre propio y eran las plataformas de comercio como por ejemplo Al Costo o El Éxito, estos grandes sitios de comercio en donde usted va a pagar presencialmente, donde va a comprar la lavadora, el computador, la nevera, y ahí usted sí paga IVA y sí paga aranceles. Y esto, pues para muchos resulta siendo injusto y esa es la razón por la cual entiendo el congresista Fernando Nicolás Araujo presenta la proposición. Pero quiero saludar a esta hora al representante de FENALCO, al doctor Jaime Alberto Cabal, que es presidente de ese gremio que representa a los comerciantes, en donde muchos piensan, oiga, no, ¿por qué si nosotros pagamos IVA y pagamos aranceles, ahora Amazon pues no paga ni IVA ni aranceles para productos que lleguen hasta los $200? Doctor Cabal, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Camila, mucho gusto en saludarla. ¿Cómo le ha ido? Un saludo para todos los oyentes, igual para todos los panelistas que están invitados. Doctor Cabal, nosotros hemos tenido esta discusión aquí en la mesa de trabajo y yo tengo dentro de mis compañeros pues opiniones divididas. Hay unos como por ejemplo Oscar Montes que dice, oiga, no, deberían pagar impuestos igual que pagan aquí almacenes como Al Costo, almacenes como El Éxito, Falabella, lo que sea. Y no deben tener estas prebendas porque son digitales como Amazon, en donde no paguen IVA ni paguen impuestos. ¿Ustedes por qué empezaron a decirle al Congreso de la República que esto debería cambiarse? A ver, Camila, como todo en Colombia, cuando se hacen las leyes y los decretos y se empieza a ver el comportamiento, pues la verdad que empezamos a notar que se abrió un boquete enorme con aquello del tráfico postal para productos importados de plataformas transfronterizas, no de plataformas colombianas, que está generando pues obviamente un impacto muy fuerte en el comercio y que de la misma manera en momentos en que el país está viviendo una situación difícil de fiscal y de ingresos tributarios, pues se está abriendo un boquete que hoy significa cerca de 500 millones de pesos, tributos por 171 billones de pesos, sí. Y que obviamente en la proyección al año entrante puede significar 1 billón de pesos de esfuerzo fiscal del Estado. Pero doctor y Cabal, obviamente un impacto al comercio en productos que a pesar de que son hasta $200, lo cierto es que de producto en producto, y ya hay firmas establecidas que están haciendo estas operaciones, está entrando una cantidad de mercancía que no paga impuestos e IVA, y le está, no paga IVA, no paga aranceles, y le está creando una competencia desleal a las empresas establecidas en Colombia que sí pagan impuestos y sí pagan IVA. yo le quiero hacer una pregunta de comentarios que recibí yo en ese día de oyentes cuando tuvimos esta discusión, y muchos oyentes dicen, oiga, yo como ciudadano y como comprador, pues sí me veo beneficiado de esto, me veo beneficiado de que yo pueda comprar un computador, que pueda comprar un aparato electrónico, un celular, sin impuestos y sin IVA. Si termino comprándolo acá en estas grandes superficies, pues me va a salir más caro. ¿Qué le decimos también al comprador y al ciudadano que tiene derecho a la competitividad y que quiere comprar un computador barato y un celular barato? Claro, es que si la compra fuera una individual, vaya y venga, pero es que también tengamos en cuenta el contexto. A raíz de la pandemia, miles de microempresarios, pequeños, medianos empresarios, han hecho esfuerzos para establecer sus pequeñas plataformas o sus marketplaces para vender a través del comercio electrónico. Y esas son ventas también pequeñas, pero tienen que pagar impuesto, tienen que pagar IVA, tienen que pagar arancel, y eso puede perjudicar enormemente el empleo de estas empresas con la competencia que se está creando a través de este gran boquete que se ha abierto, como digo, de las plataformas transfronterizas. Entonces, en últimas, el resultado para el país es que muchos establecimientos, no solamente las grandes superficies, sino pequeños y medianos almacenes y establecimientos de comercio, e inclusive industriales, porque si usted habla también con la producción industrial, hay muchos productos que se están trayendo sin IVA y sin arancel, que están afectando la producción industrial de muchas MIPYMES que obviamente no pueden competir a esos precios. Entonces lo que queremos es que haya una igualdad de competencia para todos y que de alguna manera se evite ese boquete de los $200 de tráfico fiscal y que se graben con IVA como todos los productos que se venden en los establecimientos comerciales de Colombia. Permítame, doctor Cabal, voy a saludar al representante del Centro Democrático, Gabriel Santos. Y representante Santos, lo saludo y le pregunto, dándole la bienvenida, ¿en qué va su enfrentamiento con su partido? Porque es que esta proposición de acabar con esa gabela de los $200 para que uno pueda comprar productos a través de Amazon o de Alibaba o de las plataformas digitales que hay sin pagar IVA y sin pagar aranceles es de su partido. Y entiendo que usted está completamente en desacuerdo y usted dice, no, esto se debe mantener. Siento que siempre que vengo acá a este programa tengo alguna ligera desaveniencia con alguna posición mayoritaria de mi partido. Pero Camila, primero muchas gracias a usted por la invitación, a las personas que nos ven y nos oyen y por supuesto a quienes la acompañan allá desde el estudio, y al doctor Cabal, por supuesto, también un cordial saludo. Pues primero, Camila, si me permiten un poquito de contexto, esto ya había pasado en el Congreso colombiano.
incluso ya ha pasado, en la reforma tributaria del 2019 que se aprobó con éxito, desde el gobierno se pretendió incluirla en un texto, estaba incluso con artículo propuesto, era el artículo 25 que habían propuesto para esa reforma, y en ese momento me opuse y logramos tumbar de plano esta medida. En ese momento había un consenso muy grande, pero sobre todo había un consenso también muy grande en que las cifras no eran tan poco considerables como para la necesidad fiscal del momento. Logramos generar el apoyo político y tumbamos esa propuesta del gobierno en 2019 de un poco de hacer algo muy parecido a lo que está pasando en este momento. Ahora viene el momento actual, yo creo que hay que mirarlo también desde un punto de vista político. También, por supuesto, acá tenemos grandes financiadores, tenemos grandes maquinarias electorales desde el sector de la confección, que por supuesto tienen ahorita una palanca muchísimo más grande de la que han tenido con anterioridad. Pero quien nunca tiene acceso a estos espacios de poder es el ciudadano del que usted hablaba antes. El ciudadano que hace una pequeña compra por internet, la MIPYME, el pequeño negocio, la mediana o la pequeña empresa que está haciendo un esfuerzo por traer de otro país alguna mercancía. Incluso imagínense qué tan poco competitivos somos si es más barato traer una mercancía de otro país con un dólar absolutamente disparado para poder comerciarlo a un precio más competitivo que las grandes superficies, pero sobre todo porque esto también es un tema filosófico importante. Se establecen este tipo de medidas porque precisamente nosotros queremos propiciar, incentivar el intercambio de bienes a nivel global de una manera asequible para los empresarios. Pero mire, representante Santos, déjeme, yo lo interrumpo porque usted dice algo que es importante. Usted dice, es que aquí en el Congreso no hay lobistas de la ciudadanía que quiere comprar un computador barato, pero sí hay lobistas de las grandes superficies que están ahí presionando a los congresistas porque les dieron plata para su campaña para que les pasen esto. Usted lo que nos está diciendo es que aquí hay una presión gigantesca de estos establecimientos grandes que no quieren que Amazon siga operando sin impuestos. Esto es absolutamente inocultable, Camila, yo, digamos, y respetando, porque con ellos tengo una interlocución fantástica, pero las únicas personas que pueden acceder al Congreso de la República, pues son personas que usualmente pertenecen, por ejemplo, a los grandes gremios que tienen esa cercanía con las personas que estamos en la política, y eso es una realidad inocultable. Pero entonces, ¿qué hacemos con la persona que quiere comprar un libro en otro idioma? Por ejemplo, una persona que quiere comprar, que le quiere comprar los regalos de Navidad con una oferta mucho más competitiva a la que tenemos ahorita. Acá en Colombia, si no estoy mal, tenemos un importador de Lego, nos decían en la reunión el otro día, y los precios están disparados. ¿Por qué tenemos que someter a una persona joven que le quiere comprar el Lego a su hijo a que se someta a una actividad poco competitiva? Entonces nosotros lo que queremos hacer es decir, primero, esto tiene un nombre muy curioso, se llaman minimis, de minimis. Esto es una política comercial que tiene Estados Unidos con muchísimos países, y muchísimos países ya han surtido este debate. Unos lo bajaron, otros como Canadá y Nueva Zelanda hicieron unos estudios muy importantes que dieron cuenta de algunos costos que no se tenían en cuenta y las subieron a $800, $600. Entonces acá lo que queremos decir es, mire, nosotros no podemos seguir de alguna forma dependiendo de la oferta que nos ofrezcan 2 o 3 personas, usualmente grandes importadores, para que el colombiano de pie pueda escoger. No, señores, acá lo que queremos es no solo fortalecer al ciudadano del que usted hablaba, Camila, que quiere y decide libremente comprar tecnología que hoy en día en Colombia es impagable, que decide comprar bienes de otro país, pero también esto también le pega muy duro a las MIPYMES, porque acá nosotros tenemos, por ejemplo, se acaban de aprobar aranceles a las confecciones para que sea aún más costoso importar los insumos. Entonces son las MIPYMES las que tienen un nivel de transacciones muy bajas, las que se someten también a traer insumos poco competidos. Entonces por acá ellos pueden traer insumos más baratos que terminen beneficiándolos, no solo a ellos, sino a las personas que terminan adquiriendo estos bienes y servicios de una forma muchísimo menos costosa a la cual nos tienen acostumbrados estas grandes superficies. Señor Jaime Alberto Carvajal, yo quisiera preguntarle a usted una cosita, porque, a ver, usted claramente con estas medidas que apoya está perjudicando a los consumidores colombianos, que también nos dio duro la pandemia, que también nos cuesta sacarnos la plática del bolsillo para comprar lo que sea. Eso está clarísimo. Yo lo que no entiendo a ustedes es por qué no dicen, listo, yo quiero competir a la par con estas plataformas como Amazon, quiero vender a unos precios competitivos. ¿Por qué en vez de pedir que se le claven más aranceles, no piden que se les bajen los aranceles a los productos que ustedes venden en almacenes como Al Costo y como El Éxito? Perdona, primero saludo al representante Gabriel Santos, mucho gusto en saludarlo, y la saludo a usted, pero no puedo estar en acuerdo con su afirmación. Precisamente lo que se trata de competir tú a tú.
¿cómo va a competir una persona, por ejemplo, ahora que estuvieron los Juegos Olímpicos, le pongo el caso, una persona que compite 100 metros en un carril y el otro tiene que competir 134 metros a ver quién gana? ¿Por qué? Porque 34% más es lo que le vale a las micro, pequeñas, medianas, grandes empresas. Ahora, perdóneme, déjeme hablar, que tienen que facturar y vender a esos precios, mientras las plataformas transfronterizas que no pagan impuestos aquí, mientras que a estas les van a subir el impuesto de la renta ahora para ingresar más ingresos fiscales al 35%, y los demás pueden entrar productos, digámonos la verdad, aquí el que está haciendo favorecido son los contrabandistas, los que están subfacturando. Pero están siendo pero es porque ustedes que tienen unos productos muy caros, y si los van a encarecer aún más con más aranceles, entonces más contrabando va a haber. Pero señor Cabal, es que la pregunta es, listo, yo entiendo su punto de que las empresas nacionales como Alcosto tienen que tener 30 metros más, eso estamos de acuerdo. Si no deja hablar, señora. Bueno, invito al programa si no deja hablar. A ver, doctor Cabal, lo escuchamos. Como dejamos hablar al doctor Santos, ¿por qué no? Camila, usted que ha sido una persona equitativa, deje hablar a cada uno. Yo lo estoy escuchando, adelante. Bueno, yo le estoy diciendo que esta figura lo que está generando es una subfacturación de muchos productos que supuestamente entran a menos de $200 y que valen más de $200. Segundo, está poniendo en riesgo la seguridad de los consumidores porque no hay verificación de cumplimiento de requisitos técnicos ni normas de conformidad. Tercero, está generando un hueco fiscal que en el 2022 va a ser $1 billón porque ellos no pagan impuestos, pero hay que subirle impuestos a las empresas colombianas para que queden más gravadas. Está afectando y va a afectar el empleo en la medida que muchas pequeñas y medianas empresas van a verse afectadas con esa competencia desigual y inequitativa. O sea que lo que estamos planteando es un reclamo justo, de sentido de que haya una competencia de tú a tú entre todos y que obviamente los consumidores y los productores se benefician de igual a igual. Pero yo ahí le hago una pregunta, doctor Cabal, que entiendo era la inquietud que tenía mi compañera Mariana, y es ¿por qué razón se pide que se le suban los impuestos a los productos que vienen de plataformas como Amazon y no más bien que les quiten a ustedes esos impuestos para que el consumidor pues termine pagando un producto barato y no sea el que consume el que termine castigado? Sí, es decir, señor Cabal, ¿no sería una manera también de atraer consumidores a un almacén como Alcosto? El remedio y el mejor de los mundos, pero sabemos que el país no le va a quitar IVA a los productos que en este momento están siendo comercializados con IVA, además un país que está quebrado fiscalmente, pues eso es una ilusión muy bonita, pero creemos que no es una ilusión, no es una posibilidad práctica. Y es que yo, Camila, representante Santos, un segundo, es que yo siento que yo estoy perdida en esta conversación, representante Santos, porque yo a usted lo veo como un defensor de la igualdad de competencias, del libre mercado, etcétera, y acá estamos literalmente hablando de beneficiar a un sector. Es decir, acá hay un sector que por alguna razón no paga IVA y usted está diciéndole a ese sector, sí señores, este sector sí beneficiamos, démosle una exención, no sé por qué razón. Primero, digamos, y vamos a sacar un sector favorecido, es decir, pero un segundo, representante Santos, estamos hablando es de que vamos en este momento a defender una exención tributaria a un sector, porque ustedes todo el tiempo han dicho que las exenciones tributarias no deberían existir. No, yo nunca ¿por qué vamos a hablar de favorecer? ¿Por qué vamos a hablar de favorecer a un sector? ¿Por qué favorecer? ¿Por qué no debería pagar el mínimo que es IVA? Es que yo no entiendo por qué uno no tiene que pagar IVA por lo que uno compra. Es que estamos hablando de pagar IVA. No estamos hablando. Muchísimas gracias. Primero, yo jamás he dicho lo que tú dijiste que dije. Jamás he dicho que las exenciones no deberían existir. Me parece que, digamos, no sé de dónde sacaste eso, pero sí, jamás en la vida he dicho eso. De hecho, porque creo que las exenciones generan de alguna forma unos beneficios económicos macro que son o no defendibles desde un punto de vista de acuerdo, desde un punto de vista específico. Me parece que ese sería otro debate al cual con gusto atenderé acá. Por ejemplo, el tema de las zonas francas que no son unipersonales, pues han generado una inversión de cerca de, si no es mal la cifra, 6 billones de pesos en este país que no se habrían logrado con un régimen tributario ordinario. Entonces yo, por el contrario, soy de los que cree que estas exenciones generan unos beneficios adicionales distintos. Entonces creo que mi tesis es la contraria a la que tú has dicho. Entonces yo sí creo que hay beneficios económicos u otros que justifican esas exenciones. Por ejemplo, esta reforma tributaria que viene trae uno maravilloso.
Entonces, a las personas que contraten jóvenes de ciertas edades, se les el Estado va a subsidiar, es decir, una exención, el 25% de unos pagos no salariales que reciben, que hace que el costo de contratar a un joven en Colombia sea absolutamente impagable, por eso parte de la cifra de desempleo. Esa es otra exención, con esa también estoy de acuerdo. Nosotros no podemos partir de la base que todos los impuestos son necesarios, absolutamente iguales y absolutamente equivalentes para todas las personas, porque partimos de una noción de igualdad, a mi juicio, absolutamente errada, que no tiene así en la realidad. Pero para hablar de representante Santos, sí. Amazon, ¿por qué debería salir favorecido? Una empresa que está en Estados Unidos, etcétera, ¿por qué debería salir favorecido? Porque al final esto beneficia a estas empresas. No, en desacuerdo absoluto de nuevo. Esto no es, si me dejas contestarte la pregunta, Valeria, con mucho gusto. Lo primero es que esto no busca favorecer a nadie distinto que al ciudadano que lo venga a comprar. Si eso genera unos beneficios económicos para Amazon, para Alibaba, para una empresa, el nombre que sea, me parece maravilloso. A mí me da igual si esa gente, como intermediarios además, porque ese es el trabajo que ellos hacen, pues aumentan su volumen de ventas acá. A mí no me importa si el que gana la plata es el dueño de Alcosto, o es el dueño de Amazon, o es el dueño de Catronics, o es el dueño de Falabella. Ese no es el trabajo que yo estoy haciendo, Valeria. El trabajo que yo estoy haciendo es defender a las personas que hoy en día, gracias a este mecanismo de comercio internacional, pueden acceder a estos bienes de una forma que no podrían hacerlo si tuviera un régimen tributario ordinario. Entonces, nosotros, lo que tú estás diciendo es que por esa noción de igualdad, nosotros lo que tenemos que decirles a ese colombiano sobre todo de clase media, porque es que el comercio electrónico hoy en día en Colombia es de nicho, es para la gente que tiene plata, para la gente que tiene acceso al sector financiero, para la gente que tiene conocimiento de cómo acceder a estas plataformas. Y la forma de volverlo masivo, como una política de Estado para intercambio de bienes y servicios baratos, sobre todo para la clase media y menos favorecida en Colombia, pues es reducir esas barreras arancelarias y no arancelarias que están defendiendo algunas de las personas. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros es, señor, usted es clase media, pues usted está obligado a someterse a una oferta muy poco competida y a unos precios exorbitantemente altos por esa oferta poco competida. Lo que yo estoy haciendo es justificando esa exención tributaria, diciendo esto lo que le va a permitir es disparar el comercio de colombianos que no han tenido acceso a estos precios y a estos bienes muchísimo más competidos en otros países por medio de esta exención. Pero sobre todo te voy a dar el argumento más a favor de esto. La gente cree que las exenciones simplemente son un hueco negro, porque como tú lo estás exponiendo a mi juicio de manera errónea, es simplemente cuánto dejamos de tributar. Y eso es, pues digamos, es una medición matemática absolutamente errónea que ya han hecho otros países. Entonces, primero, ¿qué costo no estás teniendo en cuenta? Perdón, para terminar muy rápido, redondeo la idea, disculpen. Primero, el costo logístico. La facilidad de tener envíos de paqueteo de menos de $200 genera una facilidad aduanera que es absolutamente impagable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se establece que el valor del paquete vale menos de $200, pues hay una facilidad aduanera que permite que un paquete de Estados Unidos a Colombia llene a 3 a 4 días. El momento en que nosotros bajamos ese umbral, ¿qué tenemos que hacer? Robustecer la fiscalización aduanera. Eso, digamos, en países como Canadá se estableció que podía costar cerca de $130 millones al año. Entonces eso, digamos, por ese lado. Pero sobre todo que cuando uno trae bienes baratos de otro país para que generen comercio por adquisición, para que generen empleo, por ejemplo, Amazon, que me parece odioso ponerlo en nombres, pero han generado 3.600 puestos de trabajo directo en Colombia, 1.600 días en pandemia. Si nosotros queremos extraerlos a ellos a que paguen renta, pues empiezan a nivelar esas canchas. Pero yo solo para terminar les digo un estudio del 2005 que se hizo cuando tuvieron esta discusión en Canadá y cuando se aumentó, o sea, lo contrario a lo que nosotros hicimos. Ellos pasaron de $20 a $200, un poco lo que el anatema de lo que nosotros estamos haciendo. Un estudio muy serio de ellos estableció que el valor neto económico positivo que iba a tener la sociedad canadiense era de $648 millones en el 2005, o sea que ellos por medio de dejar de cobrar impuestos podían generar un bienestar económico tan grande para su sociedad, para el comercio de las MIPYMES, para la adquisición y la liberalización de la demanda, que termina por bajar los precios de los competidores que hoy en día no tienen competencia, pues generaba unos beneficios económicos mucho más grandes que lo que dejaban de recaudar de impuestos. Claro. Señor Cabal, usted habla de competitividad y hay que cuidar a la empresa colombiana. Yo quisiera saber por qué un producto que no se produce en Colombia no podría tener esa extensión tributaria. ¿En qué afectaría a la empresa colombiana si es una computadora o un celular que no se produce en el país? Así como dice mi compañera Mariana, al final el beneficiado es el consumidor. A ver, muy importante la pregunta que me haces, porque nos da la oportunidad de decir, hoy estamos en una economía global. Los bienes del mercado
que se transan en el comercio, y hablo no solamente de las grandes superficies, hablo de muchos pequeños, medianos, distribuidores de productos electrónicos, como el ejemplo que tú colocas de los pueblos y ciudades intermedias de Colombia, tienen que importar pagando IVA y pagando un arancel, ¿sí? O sea que están cumpliendo, y esas empresas colombianas tienen que pagar impuestos en Colombia, tienen que pagar impuesto de renta, tienen que pagar impuesto de industria y comercio, tienen que pagar impuesto predial, tienen que pagar todos los impuestos de Colombia. Luego no es justo y no es equitativo que una empresa como la que ha citado Gabriel Santos o otras plataformas internacionales transfronterizas puedan vender sin arancel y sin IVA los mismos productos en Colombia. Es más, ahora de los mínimos que se hablaba, muchos países han corregido la distorsión, muchos países, como Chile, por ejemplo, lo bajó a $20, porque se dio cuenta que el boquete y el daño que le estaba haciendo a la industria y al comercio chileno era enorme. Y es que usted ha hecho un ejemplo muy claro, los computadores y los celulares, pero es que aquí se están importando zapatos, medias, camisas, pantalones que son producidos en Colombia y que obviamente se están viendo afectados. Aquí se están importando artículos para la construcción. En FENALCO hemos conocido casos enteros de remodelaciones de apartamentos, de casas que se han hecho gota a gota por empresas organizadas para evadir el impuesto con productos como acabados, como lavamanos, como cualquier cantidad de productos que se están en este momento ofreciendo a través del tráfico postal. Entonces lo que nosotros sí planteamos con toda equidad es que haya igualdad de condiciones para competir y que no se generen esos boquetes, o que las empresas transfronterizas queden grabadas al igual que las empresas colombianas y que pagan impuestos en Colombia. Mire, yo estoy escuchando atentamente al representante Santos y a mí me llama la atención varias de sus afirmaciones. Por ejemplo, él habla de que Amazon ha generado 3.200 empleos, por ejemplo. Yo no sé si usted tiene la cifra, cuántos empleos generan las grandes superficies en Colombia, los almacenes en cadena, que corren el riesgo de quebrarse y de generar más desempleo por cuenta de decisiones como las que usted defiende. Pero quiero preguntarle concretamente, representante Santos, por un fenómeno que se está presentando y que me imagino que usted, que está al frente de la iniciativa de la que estamos discutiendo hoy, debe conocer muy bien. La especie de operación avispa que se han venido creando, no una persona que decide comprar un libro por Amazon porque se lo quiere leer en otro idioma. A esa persona no me refiero yo. Me refiero a los carteles que se han venido creando entre unos y sumando de 200 y 200 y están inundando el mercado colombiano. De esas personas, ¿usted tiene conocimiento de cómo se ha cartelizado por parte de consumidores colombianos? ¿Qué hay que hacer en ese sentido, representante Santos? Oscar, pues muchas gracias por la pregunta. Empiezo por contestar la primera parte. Lo primero, por supuesto que esto puede generar una disrupción en la economía colombiana, pero yo le hago una pregunta a usted, si es justo sobrecargar las ineficiencias de esas grandes superficies al consumidor medio colombiano. Si nosotros vamos a seguir de alguna forma protegiéndolos para que los colombianos de clase media no puedan acceder a esos productos por esa misma excusa, sobre todo cuando vemos que el empleo no se acaba, sino se transforma como lo están demostrando estas otras grandes compañías. Ojalá vengan más. Ojalá pongan sedes acá, ojalá pongan sedes para que empiecen a pagar renta. Y si eso significa que el dueño o el beneficiario real ya no va a vivir en Colombia, sino va a vivir en otro país, pero que los impuestos se quedan acá, pues yo debo decirlo sin asomo de vergüenza, que yo celebro eso mientras sea el colombiano de a pie quien se beneficia de ese tipo de cosas. Y lo segundo, usted tiene razón, y yo creo que el doctor Cabal también tiene razón cuando él dice en esas aseveraciones que hay personas que han abusado de la norma y que terminan importando unas grandes cantidades. Y sobre eso se puede trabajar, y yo creo que sobre eso nosotros podemos liderar reuniones con la DIAN y con las distintas agencias encargadas del control aduanero, pero ¿por qué nosotros vamos a macartizar un elemento que le permite a la gente, en su enorme mayoría, cumplir la norma de buena fe, cumplirla de acuerdo a la ley y beneficiarse por cuenta de que algunos delincuentes terminen abusando de la norma? Esto pasa en todo. O sea, si nosotros utilizamos como esa expresión máxima de, bueno, pues hay personas que están abusando de la norma, entonces hay que acabarla, pues nosotros tendríamos una economía un poco más parecida a la soviética en la Guerra Fría que la que tenemos hoy en día. Yo estoy de acuerdo que hay cosas
que tenemos nosotros que revisar, y estoy absolutamente dispuesto a sentarme con quien tenga que sentarme para que nosotros limitemos de alguna forma esas grandes transacciones. Pero con lo que no estoy de acuerdo, doctor Oscar, es sí con lo que decía el doctor Cabal, que una persona remodele o tenga la posibilidad de remodelar un apartamento por medio de estas compras. Es que yo vuelvo, imagínense lo ineficientes que somos, que es rentable. Imagínense una persona que nos está escuchando en este momento que vaya a tener que comprar un inodoro o un lavamanos, como decía el doctor Cabal, y le toque ir a una gran superficie a pagar un sobrecosto enorme por cuenta de nuevo, de poca demanda, poca competencia entre los oferentes, mucha demanda, poca competencia entre los oferentes, pero por otro lado, imagínense qué tan malos somos para eso, si es rentable traer de Estados Unidos por medio de este mecanismo este tipo de bienes. O sea, imagínense, eso habla de la ineficiencia de nuestro mercado colombiano. Acá dicen, hombre, el neoliberalismo colombiano y las grandes políticas que no le permitan a las personas, nosotros lo que estamos peleando es para que los colombianos de clase media puedan rasguñar esa esencia del liberalismo y del libre comercio y no estemos sometidos, no tenerlos nosotros a ellos sometidos a lo que digan 3 o 4 empresarios muy grandes. Pero, doctor Cabal, de pronto yo me pregunto si pudiera ser posible llegar a un punto intermedio, ¿no? En esta discusión. Usted hablaba, por ejemplo, de la metáfora del atletismo, que un atleta tiene que correr varios metros más y el otro no. Pensemos en que de pronto sí paguen IVA este tipo de compras electrónicas, pero que no haya arancel. Ahí sí puede haber libre competencia. No, pero porque perdón, Sebastián, pero es que el arancel no está en discusión. El arancel es un compromiso comercial con el TLC que no se puede tocar. O sea, para hacer eso tiene que haber otro mecanismo distinto, meternos. Claro, pero eso también está empujando para meter el arancel. Sí, pero eso sí, digamos, en eso hay que ser absolutamente transparentes. Eso es, en este momento nos llevaría a nosotros, incluso yo considero que el tema de la modificación de los impuestos también, pero lo del tema del arancel es clarísimo. Si nosotros modificamos ese arancel, estamos transgrediendo un acuerdo de libre comercio, lo que nos va a llevar a un tribunal al GATT, a un tribunal de comercio internacional, por el cual ya hay muchísimas evidencias de otros países que han perdido, y esto le va a salir infinitamente más caro que los impuestos que estamos dejando de recaudar. Pero bueno, doctor, sí, adelante. Dos aclaraciones. La primera, de una pregunta que hizo Oscar, que me pareció muy interesante que la opinión pública sepa. El sector que genera el 29.1% en Colombia del empleo es el comercio organizado. Y cuando hablamos de comercio organizado, vamos desde los tenderos, pasando por los pequeños, los medianos, las grandes superficies. Las grandes superficies generan 640.000 empleos. La micro, pequeña y mediana empresa del comercio genera 2 millones de empleos en Colombia. Eso no lo podemos perder de vista. Las dos poblaciones más vulnerables que hay en Colombia, que en materia de desempleo, son los jóvenes y las mujeres, y son precisamente los que más genera el comercio. Ojo con lo que estoy diciendo. Lo otro que me parece importante anotar es que los márgenes de las grandes superficies no llegan ni siquiera al 2%. Esto se puede comprobar en cualquier estudio público, es información pública que se haga. Y todos estos, los micro, pequeños, medianos, grandes, pagan todos los impuestos y tienen que contribuir con todas las cargas que permanentemente en el Congreso de la República se la están cargando al sector empresarial. Porque si nosotros miramos en este momento, en Colombia en la pasada legislatura hubo más de 1.179 proyectos de ley, de los cuales 380 iban directo a más contribuciones, a más impuestos, a más normas contra el sector empresarial. Entonces, no hay equidad en el trato justo. Cuando hablo de los empresarios, estoy hablando de los chiquiticos hasta los grandes, con las plataformas internacionales que no pagan impuestos. Entonces, ahí es donde viene. Ahora, en lo que estamos de acuerdo con el doctor Santos, es que aquí no se trata de tocar los aranceles comprometidos en los tratados de libre comercio, pero es que a través de las plataformas internacionales de Estados Unidos están entrando productos chinos, productos del Asia, productos de todas partes del mundo que no tienen el origen estadounidense y que por lo tanto tampoco hay que mirar ese beneficio extendido a todos los países. Hay que respetar el tratado. Perdón, eso también está establecido en el Tratado de Libre Comercio. El certificado de proveniencia también está establecido en el Tratado de Libre Comercio para bienes inferiores, si no estoy mal, de menos de $2.000.
Eso es, digamos, es una provisión absolutamente distinta también, pero nosotros también, digamos, parte de liberalizar el comercio es un acuerdo que se hizo hace mucho tiempo en el TLC, donde nosotros y muchos otros países dijeron todas las mercancías por debajo del valor, si no estoy mal, $2,000, puedo estar equivocándome, Sí. no tienen certificado de dónde provienen. Entonces, ese, digamos, es otro problema de otra magnitud. Permítame, representante Santos y doctor Cabal, saludar a María Fernanda Quiñones, que es la presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico, que es pues esa Cámara de Comercio que representa aquellos comercios que utilizan la red para vender sus productos. Y doctora Quiñones, yo creo que aquí usted debe estar en medio de un fuego cruzado, que es lo que estamos viendo en esta discusión, porque en esa Cámara hay colombianos, establecimientos de comercio colombianos que están de acuerdo con el doctor Cabal, que a Amazon y a esas otras plataformas como Alibaba, como las que sean internacionales, se les debe subir el impuesto y se les debe cobrar un IVA, y hay otros que no. ¿Cuál es la posición oficial de su organización y de su cámara? Hola Camila, buenas tardes. Sí, efectivamente, en la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico se encuentran, digamos, que ambos sectores. Y lo que hemos venido trabajando al interior de la Cámara es que más que una confrontación, esto abre una discusión que trasciende el retiro o no de este artículo. Es decir, la competencia siempre ha sido bienvenida por parte del sector colombiano. Se entiende que hay condiciones que se deben analizar en virtud de poder hacer de esa competencia una competencia justa y fluida. Hay posiciones que establecen y que tienen unos argumentos jurídicos y comerciales, digamos, muy sólidos, en virtud de los cuales pues el IVA está sobre la discusión de si se contempla o no dentro de esta aplicación, dentro de esta exención. La discusión del arancel, como lo mencionaba el doctor Cabal, no está, digamos, está clarísimo y es pacífico al interior de la Cámara que se debe dar en respeto a lo que se establece en los tratados de libre comercio, pero como te digo, yo creo que lo que se ha venido abordando dentro de la Cámara es que esto trasciende la discusión del artículo. Puede ser un inicio para empezar a mirar esas condiciones de equidad en términos de competencia, pero hay muchos temas que también se deben mirar y que se deben mirar además bajo un diagnóstico de cómo está el comportamiento del mercado adecuado. Hasta ahora, porque no hemos tenido aún acceso a los últimos datos de la encuesta de calidad de vida del DANE, tenemos que para el 2019 solo el 14% de los colombianos hacían comercio electrónico transfronterizo. Esto, digamos, tiene una incidencia también en términos de la balanza comercial, es decir, no solamente podemos mirar la importación, sino cómo nos insertamos en un mercado global a través de establecer un ambiente favorable para ese comercio electrónico de exportación que le daría a las empresas pues una ruta, ¿cierto?, de trabajo para incluirse en ese mercado global. Entonces a mí sí me parece muy importante transmitirles que la discusión primero tiene que implicar entender muy adecuadamente estas cifras, entender cuál es el impacto que esto tiene y cuáles son las compras que se están haciendo. Eso lo tiene que entregar el gobierno nacional y lo hemos venido conversando, pero Camila, tengo que decir que eso todavía no está. Lo segundo es que tenemos que mirar otros temas, tenemos que mirar cómo están las barreras de tipo cambiario, las barreras de tipo aduanero, el tema en términos de sistematización, de poder darle fluidez a este mercado global. Entonces yo no te puedo decir que estamos de un lado o que estamos del otro, porque evidentemente es una discusión que está abierta, que tiene argumentos que están, digamos, sólidos y que abren, digamos, espacios de discusión. Pero que lo que sí te puedo decir es que tenemos clarísimo que la ruta de trabajo en relación con este tema es promover una competencia en condiciones de equidad, promover, digamos, un desarrollo del comercio electrónico en pro del consumidor, que es lo fundamental, fundar estas discusiones en un entendimiento económico de cómo se está desarrollando el comercio electrónico, que ha tenido una discusión pues que para todos los que estamos acá es indiscutible. Pero es entonces, un poco lo que puedo contar. Claro, doctora Quiñones, pero entonces usted está como están los desprevenidos en el Congreso, no ha tomado posición, están haciendo la investigación a ver cuál sería, qué sería lo mejor para Colombia, para los ciudadanos, para los empleados y para las plataformas. Hoy ustedes desde la Cámara no tienen posición. Si están de acuerdo con el doctor Cabal de FENALCO o si están de acuerdo con la posición del representante Santos del Centro Democrático. Hoy ustedes están en la mitad. Exacto, Camila, y es que con lo que yo no estoy de acuerdo es que con que la posición se agote ahí. La posición no puede agotarse en una o en otra posición. Hay que seguir dando esta discusión, porque es que esta discusión de la competitividad del comercio electrónico no se puede agotar en eso. Puede ser un punto de partida para lograr condiciones o revisar condiciones de competencia,
pero podemos tener que reevaluarlo más adelante en función de cómo se va dando la inserción de Colombia en un mercado global. Es que antier creo que se estuvo hablando en el Departamento Nacional de Planeación de los resultados de esta misión de internacionalización y realmente hay un claro llamado de atención a cómo se va a dar en términos de política pública, que está ya un poco sentado, por lo menos en lo que algunos técnicos se refieren en el COMPES, pero cómo se van a dar esas condiciones de inserción en un mercado global, de promover que las empresas colombianas también exporten y diversifiquen por esa ruta la canasta exportadora del país, que es una discusión económica pues, de mayor trascendencia. Permítame, doctor Cabal, creo que usted estaba pidiendo la palabra, lo escucho. Sí, y al saludar también a María Fernanda y Camila, permítame decirle y también al representante Santos que la propuesta que tiene FENALCO es una propuesta equitativa y la quiero decir aquí literalmente para cerrar mi intervención porque lamentablemente tengo que comenzar otra reunión. Y es modificar, no eliminar, modificar el literal J del artículo 428 del Estatuto Tributario en lo referente a que este beneficio del IVA, que está hoy cuestionado, solo se aplica a países con los cuales haya acuerdos comerciales y respetando las reglas de origen. Yo creo que esa es una posición equitativa, porque lo demás es un hueco enorme que está beneficiando a unos carteles y a unos contrabandistas y lamentablemente no está llegando. Los que quieren comprar con el beneficio, que lo compren con los productos de origen dentro del marco de los tratados de libre comercio, pero no abramos esto a todo el mundo para perjudicar la industria del comercio colombiano. Pues doctor Cabal, mil gracias, ya sé que se tiene que ir y por eso lo despido, ya le doy la palabra a doctor Santos. Gracias. Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, gracias por sentarse pues a tener esta discusión que apenas comienza, porque esto va a ser largo y va a ser muy polarizado. Mil gracias por estar con nosotros. Al agradecer, Camila, si me permite invitar aquí públicamente al doctor Santos a que tengamos una reunión y miremos todos los argumentos y se convenza de que aquí lo que está en juego el empleo de los jóvenes y las mujeres de Colombia. Gracias. A usted mil gracias, representante, lo escucho. Pues no, primero lo de las reglas de origen genera una imposibilidad de verdad. Yo creo que María Fernanda tocó un tema que a mí se me ha olvidado, que es maravilloso, y es mirar esto como una política pública recíproca, porque eso es lo que es un tratado de libre comercio. Y cuando tú miras la reciprocidad, este beneficio lo tienen las empresas colombianas hacia allá de $800. Eso quiere decir que nosotros tenemos que mirarnos primero al ombligo y ver cómo nosotros podemos de alguna forma, primero no perjudicar a las cientos de empresas y estos secundarios en Hacienda, porque esto como es una política recíproca de que nosotros nos vayamos de avispados y que de acá para allá entonces nosotros terminemos perjudicando a las personas que hoy en día en la dificultad de conseguir insumos baratos por cuenta de nuevo, de las personas que logran agremiarse y logran que entonces le pongan más aranceles a los textiles, por ejemplo, digamos que fue uno que me pareció doloroso porque cierra mucho la economía y obliga a los colombianos a comprar ropita más cara, pero entonces en ese orden de ideas nosotros tenemos que plantear esto como una relación bipartidista, bilateral, pero sobre todo recíproca y tener mucho cuidado con que las cosas que nosotros hagamos va a tener un impacto en doble sentido, tener en cuenta que esto también es, ¿cómo se llama? Es B2B, acá hay también negocios colombianos que están logrando conseguir cosas que reactivan el empleo y la economía colombiana. Entonces nosotros vamos a estar dándonos acá la pela por eso, por el consumidor de a pie colombiano. Una última cosa, que Oscar tenía una preocupación muy grande, yo creo que es legítima por el empleo que generan las grandes superficies. El comercio electrónico hoy en día se ha convertido en un tema que es básicamente de nicho. La pandemia profundizó la bancarización de los colombianos, redujo el valor de las transacciones, entonces vamos en la dirección correcta, ¿no? Pero hoy en día es tan de nicho que esto literalmente es un mosco en el hombro de las grandes superficies. Esto es inmaterial, por eso uno ve, por ejemplo, la fluctuación de precios que vendría de una competencia enorme, porque realmente no hay competencia. Ellos lo que quieren es obligar a cautivar a esas pequeñas personas que están logrando evadir de alguna forma esas restricciones que le impone en Colombia no tener dinero y no tener acceso a un sector financiero, y que estamos en este momento logrando incluirlos en lo que se conoce como e-commerce y robárselos de nuevo, a llevarlos a la tienda presencial, a obligarlos a comprar en su gran superficie. Y yo con eso sí, a mí me cuesta mucho transar con esa idea. Entonces hay que profundizar el comercio electrónico, liberalizar barreras e incrustar, como lo decía la doctora Quiñones, la Colombia en un mercado global. Representante. Gracias por estar con nosotros. Feliz tarde.
Gracias, lo mismo, que estén muy bien. Y Feliz tarde para todos. Doctora Quiñones, usted presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico, mucha suerte porque usted está ahí en la mitad de dos bandos y pues al final a la Cámara le tocará tomar una posición en torno a esta discusión que está en este momento en el Congreso de la República. Feliz tarde para usted también. Muchas gracias, Camila. Hasta luego. ¿Cuándo empieza a discutirse esto, Sebastián? Es decir, esto ya se está discutiendo en el marco de la reforma tributaria. Pues Camila, lo que hay en este momento es que Fernando Nicolás Araújo radicó la proposición y esto se ha venido demorando porque ha habido reuniones en el Ministerio de Comercio, reuniones. Pues porque en el esta Ministerio de pelea Hacienda, que estamos viendo claro, acá, en donde acá, por ejemplo, Mariana y usted tienen una posición, Valeria y Oscar tienen otra, así como el señor Cabal y el señor Santos tienen otra. Acá no hay punto medio, acá cada uno piensa de una manera y eso es lo que tiene que definir el Congreso. Sí, ha habido muchas reuniones dentro del Congreso, dentro de los ministerios, y lo que yo le pregunté ayer al senador Araújo, le pregunté cuándo la van a votar, porque usted me dijo que le iban a votar esta semana. Me dijo, Sebastián, está un poco demorado esto, pues yo creo que a lo mejor no va a pasar tan ligeramente como le había contado, porque el debate, pues como acabamos de vivir en esta hora de programa, es intenso. Pues así, llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saben que vamos desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Este es un debate que va a estar muy intenso en el Congreso de la República y que nos afecta a todos, porque finalmente nosotros somos los consumidores, los que pagamos a través de Internet por esos productos, pero tal vez muchos de ustedes también son empleados de esas plataformas, de esas grandes superficies que están cuestionando, que dicen que si se sigue con esa competencia desleal, pues se va a terminar viendo afectado el trabajo de los colombianos y de los jóvenes principalmente. Hasta aquí llegamos nosotros. Quédense conectados con Blue Radio porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.